Y un día, al fin, nació el hombre nuevo, y la nueva mujer, y la jauría mejor. Cachorres nos vimos, en pantallas espejo nos vimos. El futuro ya llegó. Tan dulce, tan liso, tan clic, tan net, tan ya. Todo un sapo, ya lo ves. Y ahora, interperrencias, baba y tarascones al brillo digital. Bueno, algo habíamos anticipado en la apertura del programa. Vamos a hacer una especie de historia sonora de internet. Ay, o algo por el estilo, con un montón de sonidos, de ruidos, de musiquitas, de sonoridades varias que son parte de nuestra memoria emotiva seguramente. Había traído acá un fragmentito que no lo voy a leer, lo voy a contar porque todavía no estamos en Lecturas Perras, que viene más adelante, de En busca del tiempo perdido, la novela de Marcel Proust, que es como considerada un clásico de la literatura que nadie leyó, porque muy poca gente, son 7 tomos, es muy larga, pero sí tiene una partecita muy famosa que es el tipo que se toma un té con una magdalena y eso le desata una sucesión de recuerdos emotivos de su infancia y demás. Algo muy del orden de lo sensorial que abre una puerta de la memoria. Algo de eso hay en este recorrido que vamos a hacer a través de los sonidos de Internet o del mundo digital. Y hay que empezar con uno, si hablamos el primero que se me viene es el de cuando aprendés la compu de Windows. Están los pero Windows. Eso no es de internet, pero... Bueno, pero es que el título es medio mentiroso. Es internet en sentido amplio. Tal cual. Es la informática, la computación, los celulares. Sí. Antes del sonidito de Windows hay otro, que es este. Famoso. Conectarte a internet y esperar. Me acuerdo. Bueno, sí. Hermoso. Les sub-25 seguramente ni saben qué es o nunca lo escucharon en tiempo real, sino en una grabación. Es un módem, dial-up, conexión telefónica. En esta Magdalena de Proust, a mí este recuerdo me trae mis 16 años. Uno se conectaba a internet por teléfono, había no podían hablar por teléfono en tu casa si vos estabas conectado. Sí, se anulaba la línea telefónica. Cortaban la línea, claro. Tal cual, Era líneas en tu casa. Era como Claro. que estabas hablando por teléfono. Es que además eso se pagaba por minuto, por segundo, no era tarifa plana. Cuando apareció la tarifa plana fue como, bueno, un escalón más arriba. Sonido casi fundacional de nuestra relación con la tenía técnica. algo como deseante, ¿viste? Como que estabas ahí esperando y viendo las dos computadoritas que chocaban entre sí. Que se conecte. Es que parecía que algo estaba pasando durante todos esos sonidos que iban cambiando. La y en previa. Claro, era la previa a entrar al mundo mágico de Internet. Estela habló de Windows. Windows es como una compañía que hizo convirtió sus sonidos en una marca. Vamos a escuchar cosas que seguramente alguna que otra vez escucharon en la vida. Esa es la entradita del Windows 95, que fue como el gran lanzamiento de Windows. Sí, el gran Windows, el que realmente cambió la cosa. La compuso Brian Eno, el que es músico. Hizo un montón. Tenía por ahí el dato, pero como 70 pruebas, hasta que Microsoft le aceptó esta. Y además en ese lanzamiento Windows hay otro dato que no lo vamos a escuchar ahora, pero los Stones participaron de la campaña de lanzamiento. Porque Windows inauguró el botoncito abajo a la izquierda de inicio, que en inglés es Start. Sí. Entonces, Start Me Up, tema de los Stones, No. sonó como banda sonora de la publicidad. Ellos dicen que cobraron 10 millones de euros por eso. Microsoft dice que fue menos. Lo cierto es que se hicieron publicidades con ese tema de los Stones. Igual una moneda tremenda de nada. Y algún billete cobraron seguro. Sí, claro. Estamos saltando un par de años. Eso es Windows 98. Sí, lo retengo. Y esos Windows, ese Hay último gente que fue todavía está en ese sonido. Windows XP. Sí, yo sí receté esta compu, te digo, no da para mucho más. Windows XP, que tal vez fue el más vendido. Y este es el más nuevo, el Windows 7.
Viste que igual todos te resuenan también. A mí me cuesta Todos más alguna vez los diferenciarlos, sí, tal cual. escuchamos. Vamos a escuchar uno más del XP, el que no queríamos escuchar. Error. Cuando Error. El famoso error. Tum, tum. Y este es el cierre del XP también. Oh, Ahí eso me encanta. nos fuimos para otro lado porque llegamos al mundo de los telefonitos, los celulares. Este es el tono original de iPhone. Ajá. Y este es el tono de llamada de iPhone. El que viene ahora. Pero Claro. como yo te lo retengo y no tuve iPhone en mi vida. ¿No? Yo tampoco. Y pero en Pero este lo películas, rete- en películas es suena eso, siempre bocha, colonizándote ¿viste? el cerebro, viejo. Ese es el sonido que se conoce como marimba. Es el sonido clásico de Claro, iPhone. es una marimba, sí. Que tiene una serie de estudios detrás para ver cómo suena, en qué frecuencia tiene que sonar, con qué hertz. La clave o lo que se decide para este sonido, para componerlo, es que suene en la frecuencia del sonido ambiente que hay en la ciudad. Ajá. Esto es porque nuestro oído está más atento, más acostumbrado a escuchar esos sonidos. Porque si no, ¿cómo tendría? No entiendo. Y puede tener frecuencias más altas o más bajas que Ok. no estamos acostumbrados a escuchar y nos costaría darnos cuenta, Darnos que, cuenta está que está sonando sonando el teléfono. celular. Las canciones, ponele son, ¿en qué frecuencia están? La maté. frecuencia. Me liquidaste. Perdón, te maté. Alguien Pero será en músico. otra- No lo tengo en la columna. Ok. Ya vamos a invitar a un músico. La próxima vez le preguntamos todo esto de música. No, Miru, Anota. anotate todo eso, Para la próxima. Pochi sabe, tiene Pochi ganas. sabe. Pochi sabe, Pochi tiene pinta de que músico. lo diga, dale. Sí, sí. Dale el micrófono. Después. Después dice. Estamos con los celulares. Acá Nokia, además de iPhone, introdujo cosas que están muy buenas. Acá es donde viene lo de los mensajes encriptados que les decía. Ah, sí. Melodía ringtone clásico de Nokia, el original. Sí, Nokia 1100, ese, sí. Escuchame, Bueno. la viborita, querido, Sí, la viborita. la viborita, yo pensé la que- rompía toda. El yo mejor la ¿Tener la celular de la viborita? historia. Este es el Nokia clásico. Es un vals de un guitarrista español de principios de siglo, 1902. Mirá de quién te Ay, burlaste. me hacen pensar en las películas de Disney que típico que recuperan un cuento, una tradición muy antigua y la hacen película. Es algo así, ¿viste? Francisco Tárrega, el hombre en cuestión, no lo conoce nadie por su nombre, pero su melodía trascendió En Nokia el tiempo. 1100, Este Viborita. es el SMS clásico de Nokia. Uy, sí, eso para. sí, Bueno, me suena, ahí está el pero- mensaje encriptado. Eso es código Morse. Ti, ti, ti es la S. Ti, 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 ti. ti. Los dos largos es la M. Dice Claro. que todo lo puede volver canción de cancha. Ti, 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 Te, 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 te. No, no me pasa, no me pasa. Ay, Estela, dale. Ese ringtone es la traducción a código Morse de SMS. De esas tres letras. Ah, mirá. Y lo mismo hicieron con un sonido que suena bastante feo, pero que también lo pueden reconocer. Insoportable. La alarma. Ese. Este era otro Ay, ringtone te de Nokia taladra el clásico. cerebro, Ese es el viejo, código esto. Morse de Connecting People, que es el eslogan de Nokia. El histórico eslogan de Nokia también lo tradujeron a código Morse y lo tradujeron en un ringtone que lo hemos escuchado varias veces. Vamos a pasar un poquito de tema. No, vamos a los videojuegos. Esto los paso rapidito porque los conocen seguro. Sí, pero para la me generación de encanta, Miru sabe de Mario. que esto. Miru este está, sí. obvio, ok. dice, no Bueno, sé. yo no sé, ¿Sí? ¿viste? Ok. Mario, obviamente. A ver este, si lo tienen. A ver. No. Tetris, querido Tetris. Y aparecía Y que como caiga gente todo. bailando ahí con la pierna, no sé si. Eso es el Tetris. Acá hay algo de lo que decía Manu. El Tetris es esta música. Originalmente viene de un poema que luego se musicalizó. Poema también, fines del siglo XIX. Se musicalizó y se convirtió en una canción popular rusa. Finalmente, Ah, bueno, eso bailan. cuando pasa a ser la música de Tetris, llega al mundo. Así que poetas que- del mundo muertos de hambre piensen Pueden que en 2 terminar- siglos seguramente serán millonarios. Esta quema mucho la cabeza. A ver esto. Pac-Man. No lo conozco. Che, no sé Ah, yo. Pac-Man, muy bien, Pac-Man, Estela. sí. Un clásico de los 80. Y esta es más nuevita. A ver esto. Mueva. Pochi sabe todo. Pochi las La tiene. Pochi tiene una sonrisita ahí, la tengo. Che, yo no ¿Nadie? tengo ni idea. No, yo no, Pochi, yo como no soy Mortal mucho de los Kombat. videojuegos. Alguien dijo Mortal Mortal Kombat. Kombat. Ah. Ahí va. está. Son poco gamers les perres. Cambiamos de rubro.
Fácil. Skype. Skype. Llamada de El programa Skype. Ya me gusta, de las burbujas, de las nubecitas. Sí. ¡Ahí está! Me sale bien, ¿eh? Ahí sonaron Messenger e ICQ juntitos. Qué lindo. 9577-9578 a mi número ICQ. ¿No puedes creer? ¿Te lo acordás? Sí. Me estás jodiendo. Me lo acuerdo, querido. Bueno, ICQ para la gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, era un servicio de mensajería del año fines de los 90. Quedó descontinuado, se lo comieron nuevas aplicaciones que Pero surgieron. Messenger sobrevivió largo tiempo. Messenger sobrevivió, pero también terminó sucumbiendo. Hasta 2010 estaba. Un poquito más adelante. 2012. Sí. por ahí. Había mucha movida, no sé si a ustedes les pasaba, pero para la frase que vos elegías para poner en el nickname, Sí, ¿o no? el nickname. Todo una Oh. importancia, querido. Era una Sí, frase era muy poética importante. cerrada. O le tirabas una línea. Sí, totalmente. Una situación. Había un guiño. Escribí, cagón. Vamos a tirar un salto temporal importante porque acá ya nos está quedando poco tiempo, entonces vamos a saltar 10 años. 10 Entre años. medio dejamos WhatsApp, Facebook y demás y nos vamos a un enganchadito, como en los viejos tiempos, de 4 sonidos. Bien. Instagram. Instagram, los 4 super zooms de Instagram con sonido propio. Y ahora algo que nos saca un poquito de la computadora y nos mete en la tele. A ver. ¿Eso qué fue? ¿Cómo que fue? A ver, de vuelta. Che. Como de noticiero. Ah, sí, TN, Telefe. algo así, boludo. Netflix. Ah, La barriguita de Estamos Netflix. cualquiera. Este equipo es un Sí, desastre. qué bueno. Los Cero sonidos. interferencia. A ningún juego de preguntas y respuestas voy con ustedes. Yo dije los sonidos retro, ¿no? ¿Sacan los nuevos? Sí. Bueno, esto es Vale, muy está contemporáneo. indignada. pasa Ay, me que- la paso mirando Netflix, o sea. Sí. Está tan adentro que no te das cuenta. No y es después que decís, eso. yo se lo conozco de algún lado. Vamos a cerrar este. Bueno, pero disculpame, yo pienso en TN y Netflix, por ahí tienen mucho en común, ¿viste? Ese mundo distópico en el que vivimos, y TN es eso. No, pero para, Netflix tiene cosas que están buenas. Sí, no, yo veo un montón de pelis que están re buenas. dale. Vamos a cerrar este espacio con lo que podría ser tal vez el futuro del sonido en internet, que tiene que ver con la voz humana o la voz ¿te estás modulada. adelantando, Nico? No, es el presente, en ¿Estás haciendo verdad. una apuesta? Nico, Vamos, no. Nico. Es que es el presente, pero bueno, pensé mucho en la película Her, donde un hombre se enamora de su sistema operativo, Ah, sí, a quien sí, Scarlett sí. Johansson le da voz de Linda, manera muy hermosa, hermosa. sensual, muy hermosa. Está con Joaquín Phoenix. Sí. Es sí. muy buena Es un esa sistema película, operativo ¿eh? que habla y él termina enamorándose de ella. Esto no es futuro, es presente y Sí. vamos a escuchar un par de sonidos para terminar. La base de datos de virus ha sido actualizada. Sí. Antivirus clásico. Otro sonido que hemos escuchado, GPS. ¿Ves? Y esta es Siri. De acuerdo, solo tienes que decirme que quieres que te recuerde. Me cae muy mal Siri. Hay muchos sistemas para modular voz artificialmente. Che, pero ¿por qué son todas voces de mujeres? ¿Qué No, hay? hay de hombres Bueno, también. viejo, También. porque sí. Hay de hombres y en el último sonido es un hombre justamente que nos saluda. Hola amigues de Caravana Perra. Estoy muy feliz de compartir esta noche con ustedes en Radio Colmena. Eso. Che, La perdón, magia. me hace guardar, ¿viste? Nunca hiciste como las meditaciones por YouTube. Es la misma voz. Ahora te acuestas y sientes que tus dedos se relajan. Eso era Locuendo, un sistema de modulación por voces muy de moda en videos de YouTube varios. Hay una comunidad de locuenderos, de gente encantada por estas voces. Ese fue el recorrido por la historia de internet en sonidos. Qué bueno, Muy Nico. bueno. Espectacular. Bueno, Nico. Hermoso, nos encantó. Esta data.